y el mismo Yoav Gallant, el ministro de Defensa de Israel, pronunció justamente unas palabras al respecto. Fue a una ceremonia de graduación del curso de oficiales del VHD, el 1, y les dijo lo siguiente, que es el discurso que vemos aquí en pantalla. Durante el año pasado, registramos logros sin precedentes contra Irán y sus representantes y cambiamos el equilibrio de poder en el Medio Oriente. Pero aún no podemos completar nuestra misión. Tenemos la obligación moral y ética de devolver a los 101 secuestrados a sus hogares. Este es nuestro deber hacia los secuestrados y sus familias y es un objetivo de guerra declarado. En esta guerra, también nos dimos cuenta de que debemos ampliar los hombros que soportan la carga de la seguridad. Ojo, y esto de en esta guerra, de que también nos dimos cuenta de que debemos ampliar los hombros que soportan la carga de la seguridad, Yoav Gallant está tirándoles una indirecta muy fuerte a los jaredíes, a los religiosos, y les está diciendo, ustedes también deben de luchar con nosotros. Esta es una pedrada máxima, pero también si lo leemos desde una perspectiva más estructuralista, significa que las guerras, lo hemos dicho nosotros, la guerra la están utilizando para tener un control sobre una mayor parte de la población. Porque la guerra entonces justifica que los políticos cruzan una línea que históricamente habían tenido cuidado de no traspasar, y es que una ley de los años 50 exentaba a los religiosos de ser reservistas. Netanyahu se ha apoyado de los religiosos, del partido Shas y de la Torah Unida, justamente para hacer lo que está haciendo, pero a cambio les mantenía la excepcionalidad. Bueno, pues hoy sabemos de las diferencias que hay entre el ministro de la Defensa, Yoav Gallant, y Netanyahu, y hoy Yoav Gallant vuelve a tocar esa fibra sensible. Dice, en esta guerra también nos dimos cuenta de que debemos ampliar los hombros que soportan la carga de seguridad. Y fue muy aplaudido además. Las fuerzas de defensa de Israel necesitan más soldados regulares y de reserva de todas las partes del país. Siguiente pedrada para los religiosos. Esta es una necesidad social, dice el ministro de Defensa, es una obligación moral y sobre todo es un elemento esencial para la seguridad de Israel. Y remata su intervención diciendo, la guerra requiere una amplia movilización, dice, nacional. Esta es una hora de deseo y de prueba. Esta es una convocatoria para todos nosotros. Todos estamos protegidos por las fuerzas de defensa de Israel y el sistema de seguridad, y todos estamos obligados a soportar la carga de la seguridad. Nuevamente diciéndolo contra los, pues literalmente, los jaredíes. Hay una pues fuerte discrepancia con ellos. Están muy molestos porque, dice, tienen muchas ventajas, muchas excepciones y no hacen servicio militar. El otro que se les fue a la yugular y se les fue además con todo fue Naftali Bennett, quien ya fue primer ministro de Israel y quien es un activo promotor de que también los jaredíes vayan a la guerra, de que también se suman a las reservas. Escribe esto que ustedes ven en pantalla. Esta es su cuenta oficial. La ley sobre evasores de financiamiento o subsidio de dormitorio para los Abrach es una ley vil que garantizará que ningún ultraortodoxo se aliste jamás en las fuerzas de defensa de Israel. Y es que pues ya se están moviendo también, han estado cabildeando para que en la administración de Netanyahu pues se evite que vayan a la guerra, que se alisten. Y entonces Naftali Bennett dice, esta es una ley que tiene una bandera negra ondeando y no se diferencia de la ley de evasión que cayó hace una hora bajo una sana presión pública. La misma dama en una nueva gloria. Solo una dirección miserable puede atreverse a promover una ley que es tan perjudicial para los reservistas leones.
este señor, Naftali Bennett, es uno de los más fervientes impulsores a que se alisten incluso los religiosos que se niegan a alistarse. Básicamente, los religiosos dicen, nuestro papel en Israel es crear identidad. No podemos, además de crear identidad y de orar por el pueblo entero para salvar sus almas, también alistarnos y revolvernos. Bueno, otro personaje muy importante de la política de Israel es Yair Lapid. Yair Lapid también, junto con Naftali Bennett, promueven que, pues, efectivamente, los religiosos también participen en las reservas. Dice, el significado del proyecto de ley de Ashler y la facción del judaísmo de la Torá es una cosa, dice, evadir a las fuerzas de defensa de Israel. Y en la radio Glatz dice que Netanyahu, y aquí el meollo del asunto, soborna a sus socios de coalición para sobrevivir políticamente, mientras envía soldados a luchar y a sobrevivir en el campo de batalla. ¿Esto qué significa? Pues que, si bien ustedes se fijan que buena parte de los personajes públicos con mayor alcance, pues están diciendo, vamos por ellos. Ellos dicen, nosotros no queremos ir para no pecar. El problema es que cada vez son más las voces que gritan más fuerte que los religiosos también se vayan. Hispan TV, medio iraní, rescata justamente esto que ven ustedes en pantalla. Jaredíes declaran, preferimos morir que alistarnos en el ejército israelí. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué preferirían morirse antes que alistarse? ¿Por qué? Bueno, porque dicen, nosotros no debiéramos ser obligados a desatender nuestras obligaciones. Nosotros, por el contrario, contribuimos con nuestros rezos y con la preservación de la identidad a que Israel sea más fuerte. Así que déjenme les comparto este análisis que se publica justamente con respecto a esto último que declaran, porque hay quienes dicen, entonces si no quieren ir es traición a la patria, porque en tiempos de guerra no aceptan ir, pero ellos dicen, pues eso no se aplica para nosotros porque hay una ley que nos exenta. Y han salido a manifestarse en Kiryat Ono, una ciudad en el distrito de Tel Aviv, para expresar su oposición a la ley de reclutamiento militar de Israel. Básicamente, los enojados les están gritando nazis a los de la policía y a los de las Fuerzas Armadas y han bloqueado la carretera principal en medio de enfrentamientos durante los cuales un manifestante ha sido arrestado y cuando le preguntan cuál es la razón, dice que se siga preservando nuestra excepcionalidad. Nosotros estamos exentos de combatir y nos quieren llevar. También dijeron que preferían morir que enlistarse en el ejército para participar en la guerra en la Franja de Gaza y en el sur del Líbano. Estas protestas culminaron, obviamente, como era obvio, valga la redundancia, culminaron en choques con las fuerzas de seguridad. Y esto, bueno, pues a Israel se le complica más porque se habla de una especie de declive, porque más del 50% de las personas no quieren formar parte de los reservistas. Ahora que Netanyahu más los necesita para sobrevivir políticamente, le salen con el mal chiste de que no quieren formar parte. Esto lo digo con sarcasmo, porque sabemos que Netanyahu lo que necesita es la guerra, porque con la guerra escapa de la prisión, pero también genera más cadenas de dominación. Pero con los religiosos, con los que lo mantienen superficialmente en el gobierno, dice, bueno, con ustedes haremos la excepción.
pero los jaredíes, que representan aproximadamente un 13% de los colonos israelíes, tradicionalmente dedican sus vidas al estudio de la Torá en instituciones religiosas que ellos mismos han diseñado y evitan el servicio militar, que lo ven como una amenaza a su identidad religiosa y por extensión a la identidad de Israel. Parece paradójico, pero tiene cierto sentido, porque parte del fundamento del sionismo era que los judíos pudieran rezar en un lugar sin ser asediados, y para esto era Israel. Pero luego a los jaredíes, ¿no?, se les dio, digamos, esa excepcionalidad para que pudieran ellos garantizar un Israel identitario. Identidad que por supuesto se va perdiendo y que a los ojos de los jaredíes, dicen, está cada vez peor la cosa. Durante décadas, pues, estuvieron exentos de servir, pero apenas en julio del año 2024, el ejército comenzó a emitir órdenes de reclutamiento para hombres jaredíes, ya que enfrentaba una escasez de mano de obra en medio de conflictos simultáneos en múltiples frentes, particularmente en Gaza y en el Líbano. O sea, las manos que tenían para cometer el genocidio en Gaza no les eran suficientes. Sin embargo, ya desde marzo del año 2024, esta portada que ustedes ven en pantalla, se habla pues de los judíos ultraortodoxos que amenazaban con emigrar si eran obligados a participar. Porque digamos que esto ya tiene algunos meses. La comunidad jaredí, además, aporta algo que Israel, con lo que Israel tiene muchos problemas, aporta demografía. Ojo con este dato que les voy a dar. La comunidad jaredí es la que tiene un mayor índice de natalidad y se estima que unos 66,000 hombres podrían haberse incorporado en el último año al ejército de Israel si se hubiera anulado esta normativa. Dicho de otra manera, pues, los jaredíes le ayudan a resolver al gobierno de Israel el tema de la demografía, porque recuerden ustedes que una de las ventajas que tienen las comunidades árabes alrededor, los palestinos, es que se reproducen más que los israelíes, pero eso más o menos lo habrían logrado subsanar con los jaredíes. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el escándalo con los jaredíes? ¿Cuál es la influencia real que tienen los judíos ultraortodoxos en Israel? ¿Y por qué el fin de la excepción militar representa un duro golpe para ellos? Esto es lo que se pregunta la BBC y a mí me gustaría, por supuesto, compartir con ustedes esta reflexión. Dice básicamente la BBC que a estas personas se les conoce como los temerosos de Dios, los que le tienen miedo a Israel, los guardianes de la ortodoxia. Por eso les conoce como los ultraortodoxos. Viven en comunidades cerradas, tienen poco contacto con el exterior. Dice que al interior de sus residencias, de sus barrios, pareciera que el tiempo se hubiera detenido. Muchos no tienen televisión, no tienen internet, tampoco, por extensión, tampoco redes sociales. Los hombres dedican la mayor parte de su tiempo al estudio religioso, mientras que las mujeres cuidan de sus numerosos hijos y trabajan para sacar adelante a la familia. Los ultraortodoxos, también llamados jaredíes, son los seguidores de una corriente del judaísmo ortodoxo cuya vida está marcada por textos religiosos y por estrictas normas sociales. En Israel ya conforman el 13% de la población y siguen increciendo. Los partidos que representan a esta comunidad llevan décadas ejerciendo una minoría, pero son decisivos al interior de los amarres políticos porque logran hacer la diferencia sumándose a coaliciones de gobierno que le permiten a tal o cual primer ministro acceder al poder. En este caso, quien se ha beneficiado de esta, digamos, pues de esta dinámica ha sido Benjamín Netanyahu, pero no ha sido el único. A cambio de su apoyo a los sucesivos gobiernos de Benjamín Netanyahu, los ultraortodoxos han logrado mantener, entre otras cosas, las exenciones al servicio militar obligatorio para aquellos jaredíes
que dedican su vida al estudio y cientos de millones de dólares para sus instituciones. Ellos dicen, nosotros somos los guardianes de la ortodoxia y también, por extensión, somos quienes guardamos la identidad de la comunidad judía dentro de Israel, que se ha ido perdiendo. En un momento delicado para Israel por Gaza, por la deslegitimación del gobierno de Israel, en un conflicto con el Hezbollah que les está respondiendo duro y ante las amenazas iraníes y de los hutíes, bueno, pues el Tribunal Supremo de Israel, presionado por el gobierno en guerra, acabó con esta exención y eso hizo que miles de jaredíes salieran a las calles a protestar. No quieren ir a pelear. La decisión también amenaza la estabilidad del gobierno, ya que los dos partidos ultraortodoxos que forman parte del Ejecutivo, lo que es el partido Shas, el histórico Shas, y el Judaísmo Unido de la Torá, el JUT, amenazan con abandonar la coalición que lidera Netanyahu y se plantea la cuestión de hasta dónde llega la influencia de esta comunidad minoritaria. Si ellos se salieran, Netanyahu, su coalición se desintegraría porque perdería la mayoría, tendrían que convocar nuevamente elecciones y recuérdese que Israel tuvo una severa crisis de gobernabilidad entre el año 2018 y el año 2023, que tuvo como 5 elecciones y cada primer ministro máximo duraba en ese periodo como 6 o 7 meses. ¿Cómo se diferencian de otros judíos? Esa es la pregunta. Si usted va a Israel, si usted camina en las calles de Israel, lo primero que se encuentra en Jerusalén es a personas vestidas así. Los jaredíes son una de las 4 tribus del Israel moderno, tal y como los define el expresidente Reuven Rivlin, junto con los seculares, los religiosos nacionalistas y los árabes israelíes. Sus atuendos con trajes negros para los hombres, que suelen llevar largos tirabuzones junto a las orejas o rolitos de cabello, grandes barbas y sombreros de ala ancha y faldas largas, gruesas, medias y pañuelos o pelucas en la cabeza para las mujeres, los hacen fácilmente identificables. Aquí pues hay un ejemplo de un jaredí que básicamente, bueno, forman parte del mundo de los ultra ortodoxos, que se distinguen por ser muy extremadamente respetuosos con la ley judía. Los judíos ortodoxos principalmente tienen 3 elementos. Respetan el Shabbat, el día de descanso judío, es decir, el sábado. Comen comida kosher. Estrictamente la comida kosher es aquella que la religión le permite o le exige a los judíos. Por ejemplo, ustedes se van a encontrar por aquí o por allá cuando van a comprar jugo, carne, etcétera, etcétera, enlatados, etcétera, van a encontrarse siempre un sellito con una K que diga kosher. Esa es comida permitida para los judíos. Y ellos, los jaredíes, además de guardar el Shabbat, comen estrictamente esta comida. Y si ustedes los invitan a comer, pues no, ni siquiera le van a hablar, pues lo van a ignorar por completo. Y además practican lo que se conoce como la pureza marital, dormir en camas separadas y no mantener relaciones sexuales hasta 7 días después de haber tenido la menstruación y después de un baño ritual por inmersión. A pesar de ello, o por esta razón, son uno de los grupos que más se reproducen en Israel y efectivamente, como ellos alegan, son los que mantienen en buena medida gran parte de la identidad judía de Israel. Cuando uno viaja a Israel, pues te los encuentras sobre todo en los lugares más conservadores, ¿no? Jerusalén, por ejemplo, es una de ellas. A los jaredíes no les basta con estas normas. Su vida entera gira en torno a la Torá, tanto a la ley escrita como a la oral, y todas sus elecciones vitales, ya sea el trabajo, la educación, cómo viven, dónde viven, cómo se visten, se supeditan a la tradición judía o a lo que ellos interpretan como la tradición judía. Este grupo de personas, los ultraortodoxos, dicen algunos estudiosos de la tradición judía, es un fenómeno relativamente reciente, nació en el siglo XIX cuando
se industrializó pues un nuevo tipo de judío, más mundano e integrado, dicen, a la sociedad. Esto provocó una ruptura por parte de los judíos ortodoxos que querían mantener una visión mucho más conservadora, aislacionista y antisecular del judaísmo, y que se organizaron en torno a distintos rabinos. Los jaredíes suelen vivir en enclaves donde todos sus vecinos comparten su misma visión del mundo y donde intentan tradicionalmente mantener el mínimo contacto con el mundo exterior para evitar su influencia y la contaminación de sus valores y prácticas. Existen comunidades importantes de judíos ortodoxos en Estados Unidos, por ejemplo, en el Reino Unido, en la Ciudad de México, en Buenos Aires, Argentina, y así sucesivamente. Me parece que en México están en Tecamachalco. Aunque su mayor población se encuentra en Israel, ahí componen el 13% de los habitantes del país y el porcentaje aumenta, pues como dije hace un momento, son los que más rápido se reproducen. Y esto, bueno, pues va a ser un dolor de cabeza para quienes aspiran a obligarlos a enlistarse en las reservas. Suelen tener familias muy numerosas y son por lo general más pobres que los judíos seculares y que los judíos ortodoxos modernos, que se encuentran entre los sectores más adinerados de la población y tienen familias más pequeñas. Barrios como Mea Shearim en Jerusalén o Bnei Brak a las afueras de Tel Aviv congregan una parte importante de esta población. Cada una de estas comunidades tiene sus propias sinagogas o yeshivas o escuelas religiosas y organizaciones comunitarias. El respeto y el estatus en el mundo jaredí es proporcional a la erudición en el estudio de la Torá, por lo que los rabinos son los grandes líderes de la comunidad a quienes los vecinos acuden cuando tienen que tomar una decisión importante en su vida, como con quién casarse o qué estudiar o a qué dedicarse en la vida. La mayor parte de los hombres adultos jaredíes se dedican al estudio de los textos religiosos de tiempo completo, por lo que son sus esposas las encargadas de llevar el sustento familiar a casa. La variedad de empleos a los que se pueden acceder es limitada y las familias tienen pues bastantes necesidades económicas y son dependientes en buena medida de los subsidios del Estado. Por eso Naftali Bennett decía, no hay que obligarlos, no hay que llevarlos arrastrando, no hay que encarcelarlos, nada más hay que quitarles el subsidio. Si no se enlistan, les quitas el subsidio. Si se enlistas, les vuelves a dar el subsidio. Sin embargo, dice la BBC en un estudio publicado en julio del año 2024 que pese a su aislamiento, una nueva clase de jaredíes más modernos está emergiendo. Dice, viven en enclaves jaredíes, visten como tales, pero en lugar de trabajar solo dentro de la comunidad o en profesiones tradicionales como el negocio de los diamantes, son profesores, abogados y utilizan internet, algo que no se ve bien entre los más conservadores. Algunos de los jaredíes modernos se ofrecen a veces como voluntarios para participar en el ejército, donde hay por el momento un solo batallón, el Netzach Yehuda, que se creó específicamente para satisfacer las demandas ultraortodoxas de segregación de género, con requisitos especiales de comida kosher y tiempo reservado para las oraciones y ritos diarios. Ahora, si usted se pregunta qué relación tiene con otros israelíes, la BBC publica esto. De los poco más de 40,000 ultraortodoxos que se podían contar en Israel en 1948, hasta el más de 1,000,000 que hay hoy, 2024, el peso de esta minoría ha ido en aumento y con él también la confianza en sí mismos y su poder político. Pero también ha crecido el resentimiento de gran parte del resto de la población israelí que considera que paga con sus impuestos las ayudas sociales a un grupo en gran medida desempleado y que manda a sus hijos a luchar en un ejército que hoy sienten que sigue los dictados de un gobierno influido por los jaredíes, mientras que ellos se mantienen seguros fuera de la línea de fuego. Dice también que tradicionalmente los jaredíes se habían mantenido al margen de la política hasta que descubrieron cómo formar coaliciones y cómo cabildear en favor pues de sus propios preceptos, en favor de que no sean ellos
quienes tengan que ir pues a la guerra y que el argumento sea religioso. Dice la BBC que teológicamente los ultraortodoxos consideran que el Estado de Israel solo puede establecerse tras la llegada del Mesías, por lo que se han considerado antisionistas. Pero esto es la teoría, y en la práctica solo un reducido grupo de ultraortodoxos defienden activamente esta idea, no reconocen al Estado moderno de Israel y salen a manifestarse incluso con banderas palestinas. La gran mayoría de los jeredíes defienden un pensamiento más pragmático con el que han apoyado la participación política para defender a sus intereses. Esto les ha permitido en el pasado formar coaliciones tanto con la izquierda como con la derecha para mantener sus exenciones y sus beneficios sociales. Es decir, síganme manteniendo para nosotros poder seguir haciendo el estudio de la Torah y del Talmud, de seguir asistiendo a las yeshivas, pero con subsidio y sin tener que ir pues al ejército.